Todos conocemos la tabla periódica de los elementos químicos, ¿cierto? Pero ¿qué tal si vemos la tabla desde el punto de vista de la geografía? ¿Sabríamos el lugar de descubrimiento de cada elemento? Acompáñenos en este video donde les voy a contar un poco sobre el tema de la geografía de los elementos químicos y díganme qué es lo que más les sorprendió, qué país no esperaban ver y cuál les faltó en este mapa mundi de la química. Antes de empezar, les voy a pedir que se suscriban a la comunidad de Ciencia Curiosa. Hemos estado alejados por motivos laborales, pero tenemos mucha ilusión de estar de vuelta y esperamos contar con su apoyo para seguir creciendo. Por supuesto, compartan el video si les pareció interesante, déjennos un like y sobre todo un comentario sobre este video o sugerencias de los que quieran ver en este canal. Hoy nos embarcamos en un viaje sin precedentes a través de la tabla periódica, mirándola no solo como un pilar científico, sino como un mosaico global de descubrimiento. Al profundizar en los orígenes de los elementos, descubrimos historias de curiosidad humana, orgullo nacional y la incansable búsqueda del conocimiento que trasciende fronteras. Únete a nosotros mientras atravesamos continentes y siglos para revelar los países que han moldeado nuestra comprensión del mundo natural a través de sus contribuciones a la tabla periódica. La tabla periódica es una obra maestra de la información química y ha evolucionado gracias a las contribuciones de muchos científicos a lo largo de los siglos. Su creación por Dmitri Mendeleev en 1869 fue un momento crucial en la ciencia, introduciendo un sistema que podría predecir las propiedades de elementos aún no descubiertos. Este marco no solo ha resistido la prueba del tiempo, sino que se ha expandido con cada nuevo descubrimiento, reflejando el esfuerzo colaborativo de científicos de todo el mundo. Exploremos cómo este emblema científico llegó a ser y cómo continúa creciendo, testimonio de la eterna búsqueda del conocimiento. Al visualizar la tabla periódica a través del prisma de la geografía, descubrimos un fascinante tapiz de colaboración internacional y descubrimiento. La historia de cada elemento, desde la oscuridad hasta el reconocimiento, está marcado por el esfuerzo científico, a menudo entrelazada con la historia de su tierra de descubrimiento. Por ejemplo, el descubrimiento del radio por Marie y Pierre Curie no solo marcó un avance significativo en la ciencia, sino que también resaltó el papel central de Francia en las ciencias químicas durante el principio del siglo XX. Esta narrativa se repite a través del globo, desde los densos bosques de Escandinavia hasta los bulliciosos laboratorios de Estados Unidos. Una de las primeras y más fascinantes historias de descubrimiento químico es la del fósforo, elemento hallado por el alquimista alemán Herring Brandt en 1669, en su búsqueda por transmutar materiales en oro. Brandt experimentó con grandes cantidades de orina humana, la cual procesó y destiló en una búsqueda que hoy podría parecernos poco menos que extraordinaria. Su perseverancia lo llevó a descubrir un material que brillaba en la oscuridad sin necesidad de exposición previa a la luz, asombrando a todos quienes los veían. Este portador de luz, como fue denominado el fósforo en sus inicios, fue el primer elemento químico descubierto desde la antigüedad que mostró al mundo el potencial de la química moderna. Otro ejemplo es el descubrimiento del galio, que tiene una historia que parece sacada de una novela de misterio científico. Dmitri Mendeleev, al desarrollar la tabla periódica, predijo la existencia y propiedades de un elemento que aún no se había descubierto, al que llamó Eka-aluminio. Solo unos años después, en 1875, el químico francés Paul-Émile Lecoq descubrió el galio mediante espectroscopía, y sus propiedades coincidían asombrosamente con las predicciones de Mendeleev. Este descubrimiento no solo reafirmó la validez de la tabla periódica, sino que también destacó la extraordinaria capacidad de predicción de la ciencia. El tecnecio es uno de los elementos con la historia más curiosa en los años recientes, ya que es único por ser el primer elemento sintético que se añadió a la tabla periódica, marcando un hito en la historia de la química. Su historia comienza con su descubrimiento en 1937 por Carlo Pierre y Emilio Segre, quienes encontraron el elemento en una muestra de molibdeno enviada por Ernest Lawrence desde el primer ciclotrón en Berkeley, California. Lo curioso del tecnecio es que, a pesar de su amplia presencia en el universo, no se encuentra naturalmente en la Tierra debido a su estado altamente inestable y radioactivo. Este descubrimiento no solo desafió la noción previa de todos los elementos existentes en la naturaleza, sino que también abrió la puerta a la era de los elementos sintéticos, ampliando las fronteras de lo que consideramos como tabla periódica.
Otra curiosidad es que el tecnecio es el único elemento químico cuyo origen se puede relacionar a Italia. Y así pueden observar en el mapamundi de los elementos químicos cómo hay países que de inicio pueden sorprendernos su presencia en este globo terráqueo de la química. Por ejemplo, sabían que habían elementos o que hubo un elemento que fue descubierto en México, sabían que el helio se descubrió en la India. Esta y otras curiosidades saltan a la vista cuando uno observa el mapa o la tabla periódica desde el punto de vista geográfico. Cuando profundizamos más al detalle, los legados científicos están grabados en la historia en la tabla periódica y algunos sobresalen por sus prolíficas contribuciones. Los 5 países principales, basados en el número de elementos descubiertos, son Alemania, que posee más de 20 elementos a su crédito. Podemos decir que la contribución de Alemania a la tabla periódica es prácticamente inigualable. Desde el descubrimiento del zinc en el siglo XVI hasta las síntesis más recientes del Copérnico, los científicos alemanes han jugado un papel fundamental en la expansión de nuestro conocimiento químico. Por otro lado tenemos a Estados Unidos, que si bien es una nación reciente y ha contribuido significativamente a la tabla periódica moderna, múltiples elementos que se encuentran clasificados como tierras raras han sido obtenidos en Estados Unidos, haciendo gala de la vanguardia del país en la química nuclear y la física de partículas. El Reino Unido es otro de los ejemplos clásicos de países, como se pudiese observar en el mapamundi de los elementos, que ha contribuido ampliamente al desarrollo de la tabla periódica. La rica tradición científica de este país ha llevado al descubrimiento de numerosos elementos, incluyendo el hidrógeno por Henry Cavendish y el sodio por Humphrey Davy, reflejando el papel fundacional de la nación en el desarrollo de las ciencias químicas. Otra de las grandes naciones que podemos observar en el mapamundi de la química es Francia, cuya contribución, destacada en tiempos recientes por los aportes de los esposos Curie con el descubrimiento del polonio y del radio, subraya el compromiso histórico de este país con el avance del conocimiento científico en general y de la química en particular. Y un país que quizás nos sorprenda de a priori, para aquellos que no están familiarizados con la historia de la química, es Suecia, que tiene una historia rica de minería y mineralogía, lo cual ha contribuido al descubrimiento de elementos como el tostueno y el itrio, reflejando los ricos recursos naturales del país y la gran curiosidad científica que siempre ha existido en este hermoso país. Creo que a esta altura nos hemos dado cuenta que la visualización de la tabla periódica por país no solo sirve como testimonio de la curiosidad e ingenio del ser humano, sino también ofrece una herramienta educativa única, ya que al entender los orígenes de los elementos, estudiantes y aficionados pueden apreciar la interconexión de la ciencia y la historia, fomentando un compromiso más profundo con la química. Al mirar hacia el futuro, la tabla periódica continuará creciendo, con nuevos elementos siendo sintetizados en laboratorios alrededor del mundo. Esta expansión en curso nos recuerda el potencial ilimitado de la indagación científica y las oportunidades siempre presentes para el descubrimiento que yacen en el corazón de las ciencias químicas. Esta primera exploración de la tabla periódica a través del lente de la geografía e historia revela más que solo la estructura química y propiedades de los elementos. Descubre una rica narrativa del logro humano, un esfuerzo colectivo que abarca naciones y siglos. A medida que continuamos descubriendo y sintetizando nuevos elementos, esta narrativa solo se expandirá, agregando nuevos capítulos a la historia de nuestra búsqueda por entender el mundo material. Gracias por unirte a nosotros en este breve viaje a través de la tabla periódica, y te invitamos a profundizar, explorar las historias detrás de los elementos y continuar sorprendiéndote ante las maravillas de la química. Recuerda dejarnos un like, suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios debajo si este video te resulta interesante, esperando encontrarte en un próximo video de Ciencia Curiosa. Tengan un lindo día y sean curiosos.